puntos clave de los trastornos del movimiento. Aquí vamos a ver principalmente Parkinson y Corea de Huntington. Entonces, vamos a empezar definiendo los tipos de temblor que tenemos. El fisiológico exacerbado y el esencial, ¿no? El esencial, que por así decirlo, es el patológico. Y el fisiológico va a ser uno relacionado mucho más con ansiedad. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre estos? Primero, la temporalidad. No la temporalidad, sino pues el periodo que estos tengan, ¿no? El fisiológico exacerbado va a ser de 8 a 12 hercios. Y el esencial va a ser de 4 a 12 hercios, ¿no? Entonces, el esencial es un poco más fino que el fisiológico exacerbado. Además, el esencial va a durar más de 5 años. Esa es una característica para considerarlo esencial y va a ser visible y persistente aún en el reposo, ¿no? En cambio, el fisiológico exacerbado va a ser postural, es decir, si yo estiro, por ejemplo, mi mano, ahí es cuando voy a empezar a temblar. Pero como digo, se relaciona con ansiedad, con hipertiroidismo, etcétera, etcétera, y también va a estar ausente en el reposo. Este va a ser causado por receptores beta adrenérgicos y catecolamina. Así como digo, va a estar relacionado con ansiedad, con tirotoxicosis o con también hipoglucemia, ¿no? Ahora, vamos a hablar ahora sí de la enfermedad de Parkinson, que es la enfermedad del temblor por excelencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí la definición, o qué va a ser la enfermedad de Parkinson. Va a ser una enfermedad degenerativa con pérdida neuronal y disminución en disponibilidad cerebral de dopamina. Entonces, aquí tenemos como agente, pues, faltante la dopamina. Y bueno, esta va a ocasionar desregulación en el control del movimiento. Y bueno, eso es lo que va a ocasionar la falta de dopamina. Esta falta de dopamina va a ser sobre todo en el mesencéfalo, donde tenemos la sustancia nigra. Ahora, en cuanto a epidemiología, va a ser la segunda causa de enfermedad neurodegenerativa. Entonces, segunda neurodegenerativa. El diagnóstico lo vamos a realizar con los criterios del Banco de Cerebros de la Unión del United Kingdom, ¿no? Entonces, criterios del Banco de Cerebros de United Kingdom. Entonces, estos criterios se caracterizan por tener, 1, bradicinesia. Ese es algo que siempre se tiene que tener, ¿no? Bradicinesia. Ese es el principal criterio, y esta bradicinesia se puede expresar con lentitud para iniciar los movimientos o con mancha festinante, ¿no? Entonces, lentitud para iniciar movimientos o mancha festinante. Entonces, este es como si tuvieran que pensar cada que van a dar un paso, como si tuvieran que pensar cada que van a mover un brazo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ser la bradicinesia. Después, en segundo lugar, tenemos la presencia de uno de los siguientes síntomas. Entonces, estos siguientes van a ser rigidez muscular. Entonces, rigidez muscular, que puede expresarse con el signo de la rueda dentada. Va a ser temblor en reposo, como lo dijimos en el temblor esencial, temblor en reposo, que este temblor clásicamente en el Parkinson, va a ser en cuentamonedas. Y también podemos tener inestabilidad postural, que esta se va a expresar como propulsión y retropulsión, ¿no? Entonces, con esto nosotros vamos a realizar el diagnóstico. Si tenemos la bradicinesia, que recordemos que es el principal criterio, que dijimos que es lentitud para iniciar movimientos o mancha festinante, y uno de los siguientes, rigidez muscular, temblor en reposo o inestabilidad, rigidez, rueda dentada, temblor, cuentamonedas o inestabilidad, propulsión y retropulsión, ya tenemos nosotros el diagnóstico de Parkinson. Pero además podemos realizar la prueba olfatoria, donde vamos a identificar parálisis supranuclear y degeneración corticobasal, ¿no? También relacionada con la enfermedad de Parkinson. O también podríamos realizar una tomografía, ¿no? Donde evaluaríamos también aquí la pérdida de masa cerebral, ¿no? Entonces, pero el diagnóstico lo vamos a realizar principalmente con nuestros criterios clínicos, no puramente clínico. Y bueno, el tratamiento va a ser, en primer lugar, el principal fármaco que todos nos sabemos que va a ser la levodopa, ¿no? Intentar dar esa dopamina que falta. Pero recordemos que la dopamina sola no va a pasar la barrera hematoencefálica. Entonces la tenemos que dar en la forma levo para que pase, y una vez que pasa la barrera hematoencefálica se pueda transformar a la dopamina. Importante aquí también que tenemos un efecto adverso de la levodopa, que va a ser la discinesia causada por levodopa. Nada más tenerlo en cuenta. Y bueno, en segundo lugar vamos a tener inhibidores de la MAO tipo B. Entonces, inhibidores de MAO B. Y aquí como fármaco tenemos la seleglina.
Y bueno, eso es todo en cuanto a la enfermedad de Parkinson. Pasamos ahora a la enfermedad de Huntington, que va a ser una enfermedad relacionada al cromosoma 4. Más específicamente a la proteína C4G. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos para acordarnos del cromosoma 4 y de la C4G, que si nada más le agregamos, como nos dice aquí el doctor García, esta mnemotecnia del doctor García, una A, parece que aquí dice caga, ¿no? Entonces, si agregamos eso, pues ya nos podemos acordar, ¿no? Que es en la proteína C4G y que C4 es de cromosoma 4, ¿no? Entonces, ese va a ser el defecto que tenga. Aquí el paciente va a ser un paciente sobre todo joven, ¿no? Entonces aquí tenemos un joven y aquí podemos acordarnos de 13, ¿no? En la serie de Doctor House, que tiene Huntington y es una mujer joven, ¿no? Entonces, el paciente con Huntington va a ser un paciente joven. Y este va a presentar una tríada clásica. En primer lugar, va a presentar trastornos del movimiento. Entonces, trastornos del movimiento que va a ser una corea. Y la corea es como si fuera un baile, ¿no? Como que todo el tiempo se tiene que estar moviendo. En segundo lugar, vamos a tener deterioro cognitivo. Y en tercer lugar vamos a tener trastornos psiquiátricos, ¿no? Esa va a ser nuestra tríada de la enfermedad de Huntington. El diagnóstico lo podemos realizar con la determinación de la C4G o también con imagen. Entonces, imagen con una TAC en donde vamos a evaluar o vamos a encontrar atrofia de los núcleos caudados. Eso es lo característico, atrofia de núcleos caudados. Pero también podemos encontrar dilatación de las astas frontales y también de los ventrículos laterales. Este va a ser una enfermedad de muy mal pronóstico, ya que la muerte se va a dar también por neumonía, como donde ocurría también, exacto, en el Alzheimer, ¿no? Donde también se mueren por neumonía, y esta muerte se va a dar en más o menos 10 años, ¿no? Y va a ser por neumonía. Y bueno, el tratamiento va a ser puramente sintomático por el mal pronóstico que tiene y va a ser con bloqueadores de dopamina. Y bueno, ya pasando a otro tipo de patologías, tenemos también las mioclonías, ¿no? Entonces, las mioclonías, los tics y el síndrome de piernas inquietas. Perdón, ocurrió una pausa, pero bueno, las mioclonías. Las mioclonías van a ser movimientos involuntarios y de escasa duración. Entonces, esa va a ser la característica de las mioclonías, movimientos involuntarios y escasa duración. Y bueno, nada más como tratamiento de nuestras mioclonías, duración. Tenemos el clonazepam o el valproato. Entonces, clona o valproato. Y bueno, ahora los tics van a ser movimientos estereotipados. Entonces, movimientos estereotipados que se repiten irregularmente. Entonces, repiten irregularmente y aumentan con el estrés. Esa es una de las características. Y aquí nos podemos acordar, no, yo me acuerdo mucho de la serie de Drake y Josh, ¿no? Cuando Josh está dando el clima y le da un tic por este estrés, ¿no? Por este nerviosismo que sentía y pues hace este movimiento estereotipado con el cuello, ¿no? El principal ejemplo de tics que tenemos va a ser el síndrome de Gilles-Tourette, ¿no? O el síndrome de Tourette, que bueno, tiene un síntoma que me da mucha risa. Este va a ser una enfermedad autosómica dominante relacionada al cromosoma 18 y se va a caracterizar por también, además de los tics, TOC y TDAH. Y bueno, aquí otro de los síntomas que yo les mencionaba que me daban risa es la ecolalia y la coprolalia. Y bueno, coprolalia, ¿no? Que está chistoso, es como hablar mierda, ¿no? Literalmente. Entonces, esto va a ser, la coprolalia y la ecolalia se refieren o a decir muchas groserías, ¿no? Un paciente que dice muchas groserías, eso va a ser en cuanto al síndrome de Tourette. Y bueno, el tratamiento general de los tics va a ser con neurolépticos, clonidina y antidopa. Y bueno, por último pasamos al síndrome de piernas inquietas, que bueno, se va a caracterizar por disestesias que aparecen en reposo y se alivian con movimiento. Entonces, disestesias que aparecen en reposo y se alivian con movimiento. Se caracteriza por una urgencia por mover las piernas en reposo, ¿no? Y no confundir con las piernas inquietas, por ejemplo, cuando se tiene ansiedad, ¿no? Que todo el tiempo se está moviendo el piecito, porque es como tal voluntario, ¿no? En este caso es una urgencia involuntaria por mover las piernas, ¿no? Ese va a ser el síndrome de piernas inquietas y se va a asociar a una afección en la vía dopaminérgica. Y también en el metabolismo de hierro. Entonces, vía dopaminérgica y metabolismo de hierro va a ser pues relacionado al síndrome de piernas inquietas y por eso guarda una especial relación con la anemia ferropénica.
El tratamiento en este caso solo va a ser si afecta la calidad de vida o si tiene más de 3 de estos eventos a la semana. El tratamiento se va a dar con Promipexal. Entonces, Promipexal. Y eso sería todo en cuanto al síndrome de piernas inquietas y sería todo en cuanto a nuestros trastornos del movimiento. De este lado queda el primer apunte y de este lado queda el segundo. Y sería todo. Muchas gracias.